importante familia de antibióticos con una excelente acción realmente sobre grandes negativos, especialmente aerobios, no tanto sobre los anaerobios. La limitación de la amplia aplicación de estos fármacos son sus efectos colaterales. Muchas veces esta clase yo la inicio hablando de los efectos colaterales, especialmente nefrotoxicidad, prototoxicidad y bloqueo neuromuscular. Son las tres complicaciones más graves, ¿no? Y quiero que entiendan que se puede cambiar el curso de la vida de una persona, ¿no? O sea, la sordera no es temporal, es definitiva. Obviamente no siempre, ¿no? Hay periodos que pueden ser de 6 a 18 meses cuando tienen suerte los pacientes, pero después cuando tienen complicaciones más intensas, se pueden quedar con una sordera definitiva. Y ustedes ya como profesionales de la salud o futuros profesionales de la salud entienden que una alteración en los sentidos en sí afecta la calidad de vida de la persona, ¿no? ¿No es cierto? Que no puedas ver, que no puedas oír, que no puedas comunicarte, realmente es importante en la calidad de vida, ¿no? Entonces, provocar esto, producto del tratamiento, realmente es grave, ¿no? Y es por eso que se limita mucho su utilización amplia, ¿no? Solamente en los casos en los que realmente no tenemos ninguna otra opción, o tal vez en situaciones en las que el reporte del antibiograma así lo obliga, ¿no? No tienes ningún otro fármaco que sea sensible a una infección, entonces ni modo, tienes que usar aminoglucósidos. Después, como tal, en cuanto a su aspecto, especialmente contra gram negativos aerobios, lo hacen, que tienen un efecto muy, muy potente, ¿no? El tema de la nefrotoxicidad tampoco quiero que lo dejen de largo, ¿no? También es una situación de gravedad. Provoca necrosis tubular aguda, nefritis intersticial, una secuela de insuficiencia renal. Ya se van a dar cuenta ustedes cuando hagan un poquito más de vida hospitalaria. Yo les digo una cosa, todos los pacientes, mientras no se complique el riñón, van bien. Cuando vean que un paciente ya viene con complicaciones renales, ese paciente es para abajo, ¿no? Empiezan a deteriorarse y se mueren, ¿no? Mientras el riñoncito funcione, ese paciente tiene todavía una expectativa de curación de cualquier patología al final de cuentas, ¿no? Y si nosotros incurrimos daño producto de nuestro tratamiento, pues muy mal, ¿no? Entonces, la nefrotoxicidad también es otra condición agravante, ¿no? Para esta enfermedad. Bueno, y el bloqueo neuromuscular es controlable, ¿no? Bueno, el primer aminoglucósido, todos estos se caracterizan por tener una estructura química similar, provienen de diferentes cepas de otros microorganismos. Hemos dicho que los antibióticos, los antimicrobianos como tal, son sustancias químicas diferenciadas de un microorganismo capaz de destruir a otro microorganismo, ¿no es cierto? Lo hemos dicho desde un inicio, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes una amplia familia de sustancias que conservan su estructura química, un anillo común entre ellos, pero tienen diferentes orígenes, ¿no? La streptomicina proviene de los streptomyces grisius, ¿no? La canamicina proviene de los streptomyces canamicéticos. La amicacina y la gentamicina, la amicacina es un derivado semisintético de la canamicina, ¿no? La gentamicina proviene del Microsporium purpureus, la tobramicina de los streptomyces tenebrarius, la cisomicina del Microsporium inoensis, ¿no? La nitrimicina es su derivado y la neomicina del Streptomyces flagellae, ¿no? Todos ellos actúan a nivel del bloqueo de la síntesis proteica. En realidad estamos iniciando, hemos estudiado en primera instancia inhibidores de la síntesis de pared bacteriana. Ahora estamos empezando el segundo capítulo, que son los inhibidores de la síntesis proteica. Y estamos empezando con los aminoglucósidos, que se caracterizan por bloquear la síntesis proteica a nivel del segmento 30S, que enseguida les muestro cómo es para que lo recuerden, porque seguramente lo han estudiado en otras materias, ¿no? En histología, en bacteriología, ¿no? Entonces, a nivel del segmento 30S. Los aminoglucósidos, como tal, dentro de los inhibidores de la síntesis proteica, se caracterizan por tener un efecto bactericida. El resto son bacterios prácticos,
¿no? Los macrólidos, la citro, la eritrita, son los más conocidos, ¿no? Son bactericidas. En cambio, estos son bactericidas y eso es lo que les da su amplia cobertura, especialmente sobre gram negativos aerobios estrictos. No actúan mucho en ambientes de anaerobiosis. Ahí tienen ustedes el ribosoma esquematizado, cómo se produce la transducción de información a nivel de la subunidad 30S y a nivel de la subunidad 50S. Nosotros actuamos aquí en la subunidad 30S, ¿ya? Donde se están produciendo el acoplamiento de aminoácidos para la formación de la cadena de péptido, polipéptido o proteína, dependiendo de la longitud de la cadena del acoplamiento. Cuanto mayor aminoácidos, va a ser un péptido, un polipéptido o una proteína, ¿no es cierto? Eso está ocurriendo a nivel del segmento 30S, ¿no es cierto? Y muchos otros fármacos como el clorafenicol, las tetraciclinas, los macrólidos actúan a nivel del segmento 50S. Nosotros estamos actuando con los aminoglucósidos a nivel del segmento 30S. ¿Ya? En el mecanismo de acción tenemos que diferenciar dos momentos importantes. Uno, el paso a través de la membrana externa. Estamos viendo que actúa sobre gram negativas. Yo ya les he mostrado en una ocasión anterior cómo es la conformación de una bacteria gram negativa, una membrana hepática lipídica, una membrana externa, un péptido glicano delgado y una membrana interna, ¿no es cierto? Entonces debe atravesar la membrana externa, ¿no es cierto? Y lo hace a través de porinas. Ese es el primer paso, es un paso dependiente de energía con un gradiente electroquímico que requiere un ambiente de un paso de electrones positivos para favorecer el ingreso del aminoglucósido al espacio entre la membrana externa y la membrana interna, donde está el péptido glicano, que se llama espacio periplasma, correcto. ¿No ves? En el cual se acumulan el aminoglucósido y luego pasa al citoplasma bacteriano, donde bloquea ya a nivel ribosomal, y es el segundo segmento, y lo hace de tres maneras: llega y bloquea. Cuando llega y bloquea, ustedes entenderán que el ribosoma está en pleno proceso de síntesis de proteínas, entonces bloquea diferentes momentos de la síntesis proteica. Puede bloquear el inicio de la síntesis proteica. Algunas proteínas ya se estaban sintetizando, por lo tanto bloquea el acoplamiento de más aminoácidos a polipéptidos que se estaban conformando, o puede bloquear la síntesis de proteínas ya que se estaban finalizando de sintetizar, y en vez de que se acoplen aminoácidos, más bien acopla aminoácidos incorrectos, y de esta manera provoca síntesis proteica inadecuada para la bacteria. ¿No ven? Entonces, tres momentos en el bloqueo del inicio de la síntesis, provocando acumulación de complejos de iniciación anormales, bloqueando el acoplamiento de aminoácidos en cadenas polipeptídicas que se estaban formando, provocando una terminación prematura en su conformación, también con una información incorrecta, o incorporando aminoácidos incorrectos cuando ya están finalizando la síntesis, ¿no? Entonces, a nivel del segmento 30S, cuando ya llega a cualquiera de estos niveles donde encuentre el aminoglucósido, la síntesis va a bloquearla, y de esta manera vamos a tener una síntesis de proteínas defectuosa. ¿No ver? Es lo que categoriza como tal esta familia, inhibidor de la síntesis de proteínas. ¿No ver? Entonces, las proteínas que se sintetizan al ser defectuosas le confieren estructuralmente alteraciones a la bacteria, ¿no? Lo que provoca alteraciones en las porinas, por ejemplo, que provocan el paso de diversas sustancias, incluido más antibiótico y otras sustancias que son dañinas para la bacteria en un medio ácido, provocando que
se produzca la lisis bacteriana, ¿no? Recuerden, dos momentos. Externo, gracias a las porinas, que requiere cationes positivos, que puede ser bloqueado por calcio, por magnesio, por hiperacidez, por estados de hiperosmolaridad, y ya en el interior de la célula el bloqueo a nivel ribosomal estrictamente, también a 3 niveles, pero el bloqueo de inicio, formando o favoreciendo la acumulación de complejos de iniciación, el bloqueo de la transducción y el agrupamiento adicional de aminoácidos, provocando una terminación prematura de la formación de la cadena, y cuando el aminoácido ya se está terminando de sintetizar, la proteína ya se está terminando de sintetizar, provoca el agrupamiento de aminoácidos incorrectos, ¿no? Entonces la proteína como tal que se está sintetizando es una proteína inmadura que le va a conferir en sus funciones estructurales o metabólicas una alteración en su propósito y no va a poder cumplir sus acciones porque es una cadena proteica alterada que le va a provocar alteraciones en la membrana o en diversas estructuras del funcionamiento bacteriano, ¿no es cierto? Esto es lo mismo por decir el doctor Javier Barón, que muestra, pero donde actúan otros inhibidores de la síntesis proteica, por eso los he puesto. Nosotros estamos hablando de los aminoglucósidos que actúan a nivel del segmento 30S. ¿No? Bueno, esta posibilidad de bloquear la síntesis proteica le confiere un especial espectro antibacteriano, especialmente, como les decía, sobre bacilos gram negativos, ¿no? ¿Quiénes destacan? Escherichia coli, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, brucelosis, Yersinia pestis, Proteus, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris. Actúa muy bien sobre Pseudomonas. Les he dicho que soy enemigo, la odio a la Pseudomonas. He visto tanta gente morir por neumonía, por Pseudomonas o por infecciones donde sea, ¿no? Cuando vayan a cirugía, por ejemplo, cuando el cirujano ve esa secreción verdosa turbulenta, dice: esto es una Pseudomonas clara. ¿No ves? Esa es típica de la pseudomonas clínicamente, ¿no? Obviamente ustedes saben que el diagnóstico tiene que ser microbiológico, ¿no ves? Dentro de un cultivo, pero es el dolor de cabeza, es el temor cuando hay un absceso de pared por pseudomonas, esos pacientes, si no se controla, se van a sepsis fatídica, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos una importante acción de sobre pseudomonas, ¿no ves? Especialmente la gentamicina, la netilmicina, ¿no? Aquí tenemos también la incorporación de una enfermedad que nosotros hasta el momento no la hemos mencionado, pero ustedes saben que es una enfermedad con una condición endémica en nuestro país, ¿no? La streptomicina hace muchos años un antituberculoso de primera línea, ¿no es cierto? Obviamente ahora es correcto de segunda línea, porque su vía de administración también es otra limitante. Todos los aminoglucósidos solo se administran por vía parenteral, ya sea endovenosa o intramuscular. Entonces, es un poquito incómodo, imagínense un esquema para la tuberculosis que te pinchen 3 veces a la semana intramuscular, en 18 meses te cansas, ¿no? De que te pinchen. Entonces, ha limitado un poquito ahora el esquema, ya les he dicho, es RIPE, ¿no ven? Ampicina, isoniazida, tiracinamida, ambutol, ¿no ven? Entonces, es RIPE. Bueno, entonces, pero la streptomicina tiene un importante efecto contra Enterobacterias tuberculosis y obviamente algunos derivados aminoglucósidos como la canamicina o la amicacina son parte de los fármacos de segunda línea en los sistemas antituberculosos cuando nos enfrentamos a una situación de fracaso terapéutico, ¿no ve? La aminocidina se le da una propiedad antiparasitaria, mata amebas, ¿qué tal? Y aunque yo no la usaría, también tienen cierto espectro de aminoglucósidos contra estreptococos y estafilococos. ¿Por qué no lo usaría? Porque tengo pues a mi penicilina, ¿no? Por primera línea, y si sería un estafilococo productor de beta-lactamasa, también tengo alternativas que pueden proporcionarme seguridad en vez de usar un aminoglucósido, ¿no ven? Pero cuando tu antibiograma así lo indica, ni modo, estás obligado a usar, ¿no? Pero si puedes evitar, mejor evitamos, ¿no? Entonces ese es principalmente el mensaje de esta clase, ¿no? No usen aminoglucósidos así por así, solo cuando tengan alguna necesidad estricta de su uso, ¿no? Se administran por vía parenteral,
Como les decía, se han desarrollado algunos fármacos que se administraban por vía oral, la metilmicina, se ve un nombrecito de también, pero bueno, en realidad no se usan en la actualidad porque a costa de poder administrarse por vía oral, a costa de que se disminuya su nefro y ototoxicidad, también ha disminuido su efectividad antibacteriana. Entonces, no son buenos, no son útiles. La neomicina, por ejemplo, no se utiliza, se ha desarrollado por vía tópica y ha disminuido su nefro y ototoxicidad, pero ha disminuido su espectro. Sí se utiliza en aplicaciones tópicas, especialmente en quemados, ¿no? Yo uso mucho una combinación que la recomiendan los libros, que a mí se me ha ocurrido y los van a visitar, los visitadores médicos van a ver, hay muchas formulaciones en el mercado que combinan bacitracina con neomicina, muy buena paradigma para infecciones tópicas, muy buena para quemados, para evitar la sobreinfestación, ¿no? Bacitracina con neomicina se las recomiendo. Para infecciones en piel de origen bacteriano pega muy bien la bacitracina con neomicina. La bacitracina vamos a estudiar un poco más adelante. ¿Ya? Bueno, entonces, cuando hablamos de su administración, definitivamente va a ser solamente por vía parenteral, ¿no? Su distribución es extracelular, requiere la participación de porinas activas, un funcionamiento activo como tal del metabolismo bacteriano para que esas porinas estén funcionando y en su intento de captar nutrientes del medio metan al antibiótico al interior de la bacteria. ¿Por qué? Porque se acumula fuera de ella, ¿no? No atraviesan la barrera hematoencefálica, no se puede usar para infecciones meninges, antes se utilizaba, ¿no? Como profilaxis, pero ahora tenemos, ya hemos estudiado a las cefalosporinas de tercera generación, entonces sería absurdo, salvo que el antibiograma reporte sensibilidad a aminoglucósidos y resistencia a todas las cefalosporinas, ¿no? Ahí sí puede usar, pero de todas formas, como no atraviesa la barrera hematoencefálica, ustedes saben que cuando hay inflamación, la barrera hematoencefálica se vuelve un poquito más permeable, entonces permite el paso del 5 al 30%, dicen, ¿no? Pero no es mucho aún así, y cuando disminuye la inflamación ya no pasa casi nada, ¿no? Entonces se ha probado la administración intratecal, pero es muy complicado, ¿no? Para el manejo de una infección meninge. Entonces, como hay otras alternativas, definitivamente que se tomen en cuenta, ¿no? Hablando de la distribución, importante acumulación en el oído, en la endolinfa, en la perilinfa, lo que está íntimamente relacionado con su potencial ototoxicidad. También se acumula muy bien en el túbulo contorneado proximal y provoca en la cápsula renal, lo que provoca o lo que está relacionado directamente con su potencial nefrotóxico, ¿no? Entonces, importante acumulación, ¿no? Después llega muy bien al líquido articular, llega muy bien al líquido pleural, llega muy bien a pericardio, se utiliza para endocarditis bacteriana y pega muy bien, ¿no? No sufre el metabolismo, se elimina en su forma original por vía renal, especialmente por filtración. En la distribución es importante recordar que es mejor la dosis única que la dosis fraccionada, ¿no? ¿Por qué? Porque los aminoglucósidos cumplen lo que hemos visto en teoría en otro momento, hablando de fármacos, dosis dependiente o tiempo dependiente, estos dosis o concentración dependiente, ¿no? Estos son dosis dependientes o concentración dependientes, ¿no? Es decir, con una sola dosis tú logras niveles plasmáticos adecuados que perduran. Además, los aminoglucósidos tienen lo que hemos mencionado como el efecto post-antibiótico, ¿no? Quiere decir que, aunque bajen los niveles plasmáticos por debajo de la concentración inhibitoria mínima, el efecto antibacteriano persiste. ¿No ven? Es el efecto post-antibiótico. No lo tienen todos tampoco, ¿no? Pero un
dosis, ¿no? Antes, hace muchos años, se daba, por ejemplo, gentamicina 80 miligramos cada 8, ¿no ve? Pero ahora le dan 202.400 cada 24. ¿Por qué? Porque hemos dicho, ¿no? Porque tiene un efecto muy importante como bactericida en dosis altas, porque es concentración dependiente, su efecto, su capacidad de matar bacterias depende de la dosis. Cuanto más dosis, más bacterias mata. ¿No ves? Esto es concentración dependiente. Tiene el efecto post-antibiótico y los efectos colaterales como nefrotoxicidad se ven disminuidos a pesar de estar usando una dosis mayor. Suena parecería contradictorio, ¿no? Está usando una dosis muy elevada, pero hay menor incidencia de efectos colaterales otonefrotóxicos. ¿No ven? Es más cómodo, es más barato. Hablando de su farmacocinética, ¿no? Ahí tienen siempre un resumen. La semivida más o menos dura entre 2 a 3 horas, de la mayoría. Las que usamos actualmente son la amicacina de 2 a 2.5, termina por vía renal también en su mayoría, en un porcentaje elevado, 70-80%. La cisomicina, ¿no? Las complicaciones, ¿no? La nefro y la ototoxicidad son las más temidas, ¿no? Necrosis tubular aguda es una condición que limita mucho su aplicación, ¿no? Y la insuficiencia renal puede también tener condicionantes que pueden ser agudas o crónicas, ¿no ve? La ototoxicidad puede provocar daño en la rama coclear con disminución de la audición, ¿no ves? Tinnitus, cúfenos, la hipoacusia, que como les decía puede durar de 6 a 18 meses, o en el peor de los casos ser definitiva, ¿no ves? Y con la alteración de la rama vestibular, hay alteración en la marcha, ¿no? Aumento de las tasas de sustentación, el paciente, alteraciones en la marcha, tiene serias complicaciones que provocan incapacidad laboral, ¿no? Imagínense una situación así va a provocar que este paciente no pueda cumplir sus funciones cotidianas, ¿no? Ha perdido el equilibrio, ¿no? Y bueno, el efecto relajante muscular está relacionado con la fase dependiente de las porinas, donde se usan transportadores que requieren oxígeno, que compiten con iones bivalentes como calcio, magnesio, les decía, compite con el calcio, y ustedes conocen la propagación del impulso nervioso, especialmente a nivel del sistema nervioso autónomo, a nivel de las sinapsis, donde la acetilcolina debe activar un canal de calcio, ¿no ve? Para que entre calcio y se despolarice la segunda neurona, ¿no es cierto? Entonces ahí se produce el bloqueo, porque los aminoglucósidos compiten con el canal de calcio, compiten por su acción por el canal de calcio, no le entra calcio a la neurona, no se despolariza, entonces se produce un bloqueo. Lamentablemente también tenemos resistencias a los aminoglucósidos. Los mecanismos son alteración en la permeabilidad celular, no penetran en los transportes dependientes de oxígeno que les mencionaba, alteración a nivel del segmento 30S, a nivel del ribosoma, que provocando la dificultad del aminoglucósido para acoplarse al segmento 30S, y la puesta en marcha de vías enzimáticas que provocan degradación por parte de las bacterias del aminoglucósido, ¿no? Entonces hay varios mecanismos que están inherentes a los aminoglucósidos para producir enzimas que degradan a la fibra, ¿no? Y la resistencia ribosomal está contraindicado obviamente en pacientes portadores de insuficiencia renal, en ancianos, en pacientes que han recibido relajantes musculares, mucho peor en pacientes que tienen una enfermedad que es la miastenia gravis, que justamente está afectando a la unión neuromuscular, donde se está desencadenando este mecanismo similar al de la sinapsis, pero en la unión neuromuscular donde
estimulación nerviosa libera acetilcolina para que entre calcio al miocito, y el calcio favorece el deslizamiento de actina sobre miocina para la contracción, ¿no es cierto? Entonces, también puede provocar alteraciones en este nivel. ¿Ves? Muy usada en infecciones urinarias altas, pielonefritis, neumonías intrahospitalarias, las más temidas, ¿no ves? Las que son provocadas por pseudomonas, ¿no ves? Que hemos dicho que yo no les puedo decir no hay, porque cada hospital tiene una flora habitual en su propio medio hospitalario, ¿no? Y cada hospital ya conoce la resistencia que tiene, ¿no? No saben qué usar, ¿no? Si en el Santo utilizan Genta, tal vez aquí en la caja utilicen una cefalosporina de cuarta o quinta generación, y quinta, ¿no? No porque sea mejor, porque tengan más plata, sino que ellos han aprendido a combatir ese germen con ese antibiótico y les da buenos resultados, ¿no? Entonces varía en cada lugar, en cada hospital, incluso varía, ¿no? Pseudomona, en cualquier nivel, especialmente si se trataría de una meningitis, infecciones por Acinetobacter, cuadros de peritonitis, endocarditis estreptocócica, muy buen efecto en cuadros de endocarditis por la acumulación a nivel del tejido pericárdico, ¿ves? Y cuando la pseudomonas se ha descontrolado y está provocando cuadros sépticos, también los aminoglucósidos son una alternativa, ¿no? Lo malo es su nefrotoxicidad, fototoxicidad. La ototoxicidad se va a manifestar al primero o segundo día de tratamiento, no es de inmediato, ¿no ves? Se tiene que acumular un poquito primero en los tejidos donde se acumula especialmente oído y riñón para que empiece a provocar sus daños, ¿no es cierto? Y esto provoca muchas veces que el paciente no se dé cuenta, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer un estricto seguimiento, ¿ya? Así vamos a ver el seguimiento. La gentamicina sigue siendo la más usada, la tobramicina es la más activa sobre el pseudomona, existen preparados oftálmicos. Por vía tópica solo les recomiendo la neomicina, como les decía, ¿no? Pero por vía oftálmica existen colirios con gentamicina que pegan muy bien, ¿no es cierto?, para infecciones, siempre y cuando usted tenga la sospecha de que está produciéndose por un anaerobio. Gentamicina y tobramicina muy bien en preparados oftálmicos. La canamicina no se usa mucho, la que se usa más es la amikacina, es la menos sensible a los mecanismos de resistencia enzimática bacterianos. Ningún mecanismo enzimático ha logrado degradar a la amikacina. La streptomicina se usa, como les decía, en los esquemas antituberculosos, también se usa en tularemia, en peste. La streptomicina se combina con penicilina, con ampicilina y vancomicina, pero no se debe combinar en el mismo frasco. Hemos hablado del antagonismo químico, ¿no es cierto? Se combinan, pero se deben administrar en diferentes soluciones, en diferentes momentos, porque si no hacen un antagonismo químico se degradan. Si los meten en la misma solución, se van a inactivar los dos antibióticos, cada uno a través de un frasco independiente y en momentos diferentes. ¿No ven? La neomicina, como no se absorbe bien por vía digestiva, la neomicina se ha utilizado como parte de esquemas terapéuticos que provocan barrido de toda la flora intestinal, ¿no? Porque la tomas, no se absorbe, pero ejerce su efecto antimicrobiano en la luz intestinal, ¿no es cierto? Entonces, para preparación preoperatoria o en casos de cefalopatías hepáticas, muy buena la neomicina, ¿no? Y la paramomicina, que como decíamos tiene efecto antiparasitario. Dosis. Streptomicina 1 a 2 gramos cada 12 horas. Gentamicina 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso cada 24, ya no cada 8. Porque hemos visto que su potente efecto
favorece su administración diaria, ¿no es cierto? La tobramicina, lo mismo, ¿no? De 3 a 5, la rifamicina, la amicacina. La amicacina pega muy bien en infecciones urinarias, revenos, ¿no? Pero el tema de la nefrotoxicidad hay que manejar con cuidado, ¿no? Y no olviden nunca les he dicho, ¿no? No sé por qué les dicen así por malvados, pero no queda más que todo de hospitales públicos, ¿no? La combinación de los pobres, ¿no? Anti-genta, ¿no ves? Pero con muy buena combinación, ¿no? Especialmente en casos en los que estás manejando una infección que no conoces tan muy bien su origen, ¿no? Entonces le das ampicilina por otros sobre gram positivos, le das gentamicina por otros sobre gram negativos, ¿no ves? Cuando estás haciendo pues, porque estás a ciegas, pero les he dicho que es parte del protocolo, ¿no? No se puede hacer otra cosa, no podemos esperar a tener un resultado de identificación exacta del gen, porque hasta eso su paciente va a entrar en sepsis, ¿no ves? Entonces, tenemos que actuar anticipadamente, ¿no? Y para eso se han desarrollado estos protocolos, estos esquemas, ¿no? Interacciones con angiotensina. No olvides de llamar a 5 minutitos, por favor. Ya. Bueno, interacciones con fármacos que pueden aumentar la nefrotoxicidad, ¿no? Como la angiotensina B, como diuréticos, ¿no? Con fármacos pluralizantes, obviamente estos son bloqueantes neuromusculares que aumentan el riesgo de parálisis neuromuscular, ¿no ves? Con antihistamínicos que pueden provocar una disminución de los síntomas de daño óptico, ¿no ves? Y pueden terminar enmascarando cuadros de ototoxicidad, ¿no? Y con ácido etaclínico, con furosemina, que son diuréticos, igual pueden aumentar la nefro y la ototoxicidad. ¿Qué hay que cuidar cuando usamos aminoglucósidos? ¿No? Tenemos que basarnos en guías esenciales. Si se puede, controlar las concentraciones plasmáticas, no tenemos en nuestro medio. Usar siempre el valle, que es la meseta, ¿no es cierto?, del nivel plasmático, la parte plana, cuando ya lo hemos logrado, lograr siempre que se mantenga, siempre cuando se logre, ¿no? Tomar en cuenta la función renal. ¿Cómo controlamos la función renal? Creatina, ¿no ves? Creatina, creatinina, urea y creatinina, ¿no ves? Evitar cambios bruscos en la dosis y obviamente en pacientes con antecedentes de daño renal, manejar siempre con más cuidado, ¿no? Entonces, excelente opción. Nunca dudes de los aminoglucósidos, pero solamente úsenlos cuando sea muy necesario, ¿no ves?